Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Esta vez con Cristóbal vamos a conversar sobre la película del año 1999, Fight Club, la que ya a esta altura de la historia, un clásico, aunque en su minuto fue bastante polémica, dirigida por David Fincher y protagonizada por Brad Pitt y Edward Norton. En ella se retrata a un everyman, un hombre de la calle, un hombre cualquiera, un Juan Pérez, como se le quiera poner, sumergido en una sociedad de consumo, y al ser un hombre que no tiene absolutamente nada que lo distinga, llena su vida a través del consumo. Debido a una serie de infortunios que le suceden, o lo que al principio se presentan como infortunios, termina viviendo en una mansión abandonada con un hombre que conoció en un vuelo, llamado Tyler Durden. En la medida que se va desarrollando la película, vamos viendo un proceso de radicalización de los personajes, partiendo por su fundación de un club de pelea, que es lo que nombra a la película, hasta llegar al punto de revelar que en realidad Durden simplemente no existe y es una faceta del propio protagonista, el cual nunca es nombrado a lo largo de toda la película, en su rebelión contra la vida que había llevado antes en esta vida de consumo, llevándose a un diálogo muy potente en torno a la posición del hombre en un mundo que es presentado como profundamente deshumanizado. Bueno, no te voy a preguntar qué te pareció, porque es un clásico de clásicos, así que asumo que te pareció buena. Pero, ¿cuál es tu impresión más potente? Enfoquémosla por ahí mejor. Claro, ¿qué te pareció? Como que abre el espacio a responder mal. Claro, como... No puedo decir que no me gustó. Por eso, no puedes, simplemente no. Vamos a asumir que me gustó. No, muy buena la película. No sé si ya estamos abusando de Calvino a este punto, pero la capacidad para volver a ver las cosas o este tipo de obras clásicas a este punto que tiene esta película es brutal. Principalmente y acá el spoiler máximo, porque este alter ego es totalmente distinto, que es un antihéroe que luego cada vez toma, a lo largo de la cinta, toma rilletes como enemigo. O sea, se vuelve básicamente Hitler. No es Hitler, es Ted Kaczynski, porque es un anarco primitivista. Hay una distinción bastante grande. Básicamente quiere destruir como el sistema industrial y irse a vivir como al campo. Ya, bueno, pero... El tema es que la capacidad que tú tenés para volver a ver esta película, ahora entendiendo cada uno de los hechos como hechos de un mismo personaje, es muy duro. Partiendo por lo que comentabas tú de la explosión en el departamento. Porque él busca sentido en el consumo, y en particular en el consumo de muebles de Ikea. Yo no sé por qué Ikea es como un meme por concepto en Estados Unidos. Como... Bueno, y el Starbucks también. También. Se supone que David Fincher dice que en cada escena de esta película hay una taza de Starbucks, que esto fue grabado en el 99. O sea, un poco visionario su odio al café quemado con un sobreprecio asqueroso. Así que, notable. No, y además piensa que... Bueno, hay varios temas que podemos ir comentando, pero es muy explícito cuando detonan esta bola gigante de acero, que lo catalogan como arte corporativo y que por tanto tenemos que removerlo de la ciudad, y destruyen en el mismo como atentado un café, una cadena de café también como vacía, corporativa, no sé cómo ponerlo, ¿sabes? Sí. Y ahí está todo como ambientado como un Starbucks, así que... A mí me gustó mucho, o sea, es segunda vez que yo la veo, llamó mucha atención que al principio de la película, cuando aún no aparece Tyler, varias veces de forma borrosa y como casi como un fantasma que se aparece en la grabación, aparece rápidamente Tyler. 6. Que también es un guiño a esta idea de que durante la noche alteraba las cintas de películas para meter escenas subidas de tono en películas de niños. La película termina también con esa misma idea, con ese mismo easter egg. Sí, interrumpiendo la catarsis como perfecta del final legendario, como muy bonito. Te ponen como un cuadro pornográfico nada sutil. Sí. Pero al principio pasa lo mismo, pero apareciendo Tyler como al borde de la visión siempre. Aparece como rápidamente, como borroso, y por un segundo, sí, como milésimas de segundo, aparece Tyler varias veces. Son 6 en total. 6, pero tú la estudiaste bastante. David Fincher. Hay que ser un conocedor. No, pero sí. No, y además es muy interesante la forma gradual en la que está incorporado como como guiño hacia el futuro. Porque al principio son flashes, ¿cachai? Como estás diciendo tú, son cuadros intercalados, pero de a poco empieza a salir de una forma más constante. En la última de las apariciones, porque la penúltima es en el comercial del hotel, pero la última, claro, es en la escalera mecánica, ¿cachai? Donde ya se ve no en un cuadro, sino caminando como una persona totalmente como plantada dentro de la película. Bueno, con esto voy a que
De la misma manera que Tyler va apareciendo gradualmente, esto refleja cómo gradualmente va desarrollándose la patología en la mente del narrador. Sí. ¿Cachai? Y luego ya está el otro guiño a que son la misma persona cuando el personaje, el narrador, le dice como, mira, tenemos el mismo maletín, qué coincidencia. Me quedó duda finalmente. Tyler Durden, ¿era efectivamente el nombre del narrador, del protagonista? ¿O también un nombre falso? Esta película está basada en un libro, y en el libro lo que ocurre es que él cada vez que va a una de estas sesiones de terapia tiene un nombre distinto. Y parece que él tiene un nombre diferente al de Tyler Durden, y por eso cuando habla con Marla, y ella le confirma en el fondo que estaba teniendo una relación con ella con el nombre de Tyler, le sorprende que haya tomado ese nombre, ¿cachai? Porque no es su verdadero nombre, ¿cachai? Entonces me parece que no, pero habría que revisarlo con el libro. De todas maneras, lo más interesante de este tema es que en los créditos sí está marcado como narrador, no tiene otro nombre. Edward Norton sale como narrador y bueno, Brad Pitt sale como Tyler. Entonces, de cierta manera, se dibuja totalmente quién es el personaje. Y eso también es bien interesante porque el personaje, la idea es que es estereotipo absoluto del hombre de consumo. El no es alienado. más que eso. Uno podría darle una lectura marxista de cierta manera. Todo lo que él es un molde del consumo. O sea, tiene el departamento que es copiado del catálogo de Ikea. ¿Y dónde empieza a romperse esto? Con insomnio, en primer lugar. Y en segundo lugar, con esta cosa media masoquista de ir a los clubs como de apoyo a gente que está sufriendo como una forma de dormir. Ese es el punto como que lo quiebre. Ya no es una persona normal. ¿Qué persona normal va a cáncer testicular para ser feliz? Como que necesita ver sufrimiento para poder sentirse vivo, y esa reafirmación de que está vivo es lo que le permite dormir por las noches. Claro, podríamos decir también que el sufrimiento es como lo que demuestra que existimos. Esa es la tesis principal de Tyler a lo largo de la película. O sea, él busca vida en pegarse con gente por la noche. Y yo creo que tiene también mucho que ver con eso mismo. Como es una persona vacía, que no tiene ninguna virtud tampoco, no tiene ningún mundo interno, no tiene ningún móvil, pasión por nada, familia, pareja, nada. tiene que volver a algo que ni siquiera es ser algo, sino que sentir, y que no depende absolutamente de ninguna otra persona. El sufrimiento de cierta manera es algo que viene nomás y que podemos estar absolutamente solos y sufrir. Sí, pero es bien interesante esa forma de buscar salirse de la etapa como, o del estado de alienación mediante el sufrimiento, ¿sabes? Como, y es algo que, lo que decías tú, de que no tiene nada por su vida, es algo que también explicita Tyler cuando dice que su generación, la del 99, es como el hijo del medio de la historia. No hay Segunda Guerra Mundial para él, no hay Gran Depresión para él, solo le queda ir a hacer 900 fotocopias de lo mismo al trabajo, ¿cachai? Y esto es una mentalidad societal de ese año y de esa época, o por lo menos antes de la pandemia y todas estas cosas que por lo menos nos hicieron sentir vivos. Bueno, esta típica frase de somos demasiado jóvenes para descubrir el mundo. O sea, sí, demasiado jóvenes para descubrir el mundo. ¿Cómo es la...? No, muy tarde para explorar Eso. el mundo, y muy anteriormente como para explorar las estrellas y el espacio. Sí. Claro, un poco esa idea. Que en cualquier caso es súper errónea. Toda generación tiene su capacidad de descubrir y tiene el encanto del mundo. La cosa es que una especie de idealización de consumo de cierto tipo de vida, de cierto tipo de emoción, una cristalización, que lo hemos hablado ya varias veces, una cristalización del pasado de cierta manera, como el pasado correcto, tiende a generar esta sensación. Y de hecho yo lo interpreto mucho también a principios de los 90, o en realidad finales de los 80 fue, el texto famoso de Fukuyama, el fin de la historia. El mundo de consumo contra el que se revela de cierta manera es el mundo de Fukuyama, el mundo perfecto donde ya no hay ningún apuro, donde hay ningún problema, no hay lucha ideológica. Alcanzamos la síntesis plana de la historia, donde no hay mayores desarrollos y ya está todo vacío frente a nosotros, históricamente. Claro. Para mí el máximo ejemplo de Fukuyama y el fin de la historia en la cultura popular es Futurama. Futurama es una muy buena serie. Es excelente serie, pero es el fin de la historia encarnado en una serie animada. O sea, estamos en el año 3000, Estados Unidos sigue siendo igual de Estados Unidos que antes, siguen siendo gobernados por Nixon, solo que ahora cristalizado en un balde. Sí. Bueno, es la banalidad del día a día, en el fondo. Claro, es el fin de la historia absoluto. O sea, en verdad el mundo se acabó y las democracias siguen igual. Hoy en día, por suerte, no sé si por suerte, pero estamos en un mundo donde efectivamente se demostró que el tema del fin de la historia es totalmente errado.
que ya desde que lo publicó Fukuyama fue bastante atacado y fue respondido por Huntington. También en el 11 de septiembre fue una muestra la bastante razón potente. por la cual hablamos de Fukuyama es porque se equivocó mucho. Pero el tema es que por mucho que se equivocó, la idea de fin de la historia está muy presente. Yo por eso rescato Futurama, porque Futurama es un ejemplo absoluto de esa mentalidad. Y en realidad todas las películas de ir hacia el futuro norteamericanas post-Guerra Fría en muchos sentidos. Como esta idea de que el mundo ya no va a cambiar tanto, ya no pasamos la época de los grandes cambios. Incluso en la filosofía, donde están las discusiones ideológicas cambiaron de foco. Ya no es el cambio del mundo tanto como el cambio del hombre, hacer un nuevo hombre. Eso es lo que te iba a decir, porque en ese periodo que estás comentando tú, el futurismo y el retrofuturismo apuntan, bueno, principalmente la idea, partiendo por el concepto de retrofuturismo, esto de proyectar, no sé, nociones de los 30, los 40 y 50 hacia el futuro. Hay una serie, no recuerdo, probablemente tú recordás, hay una animación con los supersónicos creo. Los supersónicos, sí. Bueno, eso, Fallout y todas estas otras cosas son ejemplos clásicos de lo que estás diciendo tú, el retrofuturismo. De ahí tenemos robots, tenemos todas estas otras cosas, autos voladores, pero el mundo sigue igual. Como la banalidad del día a día se mantiene y es perpetua y todo. Pero por otro lado, tenía otra evolución de la ciencia ficción, que es el cyberpunk, ¿cachai? Esa Blade Runner, que imposible que no lo comentara, lo siento, y todas estas otras cosas, ¿cachai? Que te presentan el futuro como una distopía corporativa, lo que queráis, ¿cachai? Oscura, multicultural, cosmopolita, filo, ¿cachai? Pero como una advertencia, como este es el futuro al que vamos a alcanzar, que claro, materialmente puede ser el epítome de la prosperidad material, ¿cachai? Pero vacía la gente, ¿cachai? Tenemos alta tecnología y una vida muy precaria. Esta idea del high tech, low life. Entonces es muy interesante esa dualidad frente al futuro. El hecho de que esas advertencias que se dieron contra el futuro deshumanizado, que, perdón, pero para mí siempre el ejemplo primo va a ser Mundo Feliz. Yo voy a mantener la defensa de ese libro porque es anterior a todo lo que podría llevarte a la conclusión que llega a Mundo Feliz. O sea, antes de que materialmente empiece a pasar la guerra mundial, los totalitarismos, todo. Pero es bien interesante porque hoy en día grandes corrientes de la filosofía, profesores muy respetados de las mejores universidades del mundo, apelan a que ese es el futuro al que hay que ir. Sobre este tema hay un ensayo muy bueno publicado en City Journal hace un par de años de Scruton que critica a Harari, que se llama como el filósofo de los chicos cool. Donde hace toda una crítica a la filosofía que edifica a Silicon Valley, que se basa en esta idea de el progreso, ¿cachai? Del transhumanismo en muchos sentidos, un positivismo y cientificismo radical y otras cosas que, como decías tú, ya hemos comentado también en el capítulo de Un Mundo Feliz. En cierto sentido, la sacralización de la ciencia lo comenta de forma muy interesante C.S. Lewis en un capítulo de Carta del Diablo a su sobrino. El diablo viejo le cuenta a un diablo joven cómo hoy en día ya no es bueno mostrarse como existente, entonces que los hombres mejor no crean en el diablo. Pero que lo que ellos están planificando para el futuro es poder reconocer su existencia sin que ello conlleve la existencia de Dios. ¿Y cómo lo van a hacer eso? Bueno, con el científico. Asemejar lo más posible el científico al mago con tal de que se identifiquen. Y por tanto, las fuerzas sobrenaturales dejen de ser una significación, de cierta manera, de Dios. Plantea finalmente una reinterpretación mística, en el fondo, de la ciencia. Que es lo que yo creo que pasa mucho hoy en día. Estaba escribiendo un ensayo que, a ver si sale para la próxima semana o columna, justo eso, esta última semana, el tema del mito de origen. Cómo el sentido del hombre, de cierta manera, define nuestra forma de entendernos y relacionarnos unos con otros y con el mundo. Y uno puede poner un mito de origen en la evolución, por ejemplo. No como hecho histórico, que no estoy cuestionando en ningún caso la validez de la teoría. Las consecuencias filosóficas de la evolución son 1000 veces más estimulantes intelectualmente que las fisiológicas, por ponerlo de alguna manera. Claro, o sea, es darle una dimensión moral a que así se haya desarrollado el género humano. Claro, y podéis eliminar la teleología en muchos sentidos. Tenéis una razón de por qué son así las cosas y por qué están dispuestas hacia un fin, sin una especie de motor que haya diseñado tales cosas y determinado e inscrito esos fines en las personas, o en las cosas en general. ¿Qué es lo que dice, o sea, la conclusión a la que llega el transhumanismo y poshumanismo? Si nosotros solo somos parte de un proceso de complejización de la materia, de las células, que asimismo es un proceso que está inmerso dentro de un proceso más grande todavía, que va del Big Bang a, no sé, la muerte térmica del universo, porque eso son puras teorías, aquí a dónde vamos a llegar eventualmente. Si todo es un proceso y la vida es solo parte de ese gran proceso de la materia, bueno, entonces la naturaleza humana de por sí es un devenir. Claro. No es un ser. No es una cosa perenne. La otra vez lo conversaba con un amigo que estudia ingeniería y bioquímica, si no me equivoco. Bioquímica.
Si es que es quien pienso que es bioquímica. Sí, es quien piensa que es. Perfecto. Me decía que, claro, la entropía aplica para el universo, este proceso de que se va perdiendo calor y que eventualmente las cosas tienden al desorden y a la simplificación, mientras que curiosamente en la vida tienden a la complejización. O sea, las primeras células son unicelulares simples y a medida que va avanzando la evolución se van complejizando hasta llegar a los mamíferos y animales avanzados que existen hoy en día. Una de las cosas que más me llama la atención es la forma en que plantea en la primera mitad de la película todas las críticas que hemos comentado hasta ahora. Incluso plantea a Tyler Durden como el arquetipo del chico cool desordenado máximo, para luego hacer una especie de sátira de esas ideas anarquistas o revolucionarias, contraculturales, como en la segunda mitad de la película, cuando lo transforma en un antagonista, cuando pasa de ser un pasatiempo, un club, ¿cachai? A ser una célula terrorista, y todas estas otras cosas, que yo creo que el verdadero significado de Fight Club no es el preliminar, que yo las primeras 2 veces que vi esta película, bueno, dentro de todo la he visto como 5 veces, pero las primeras 2 veces que la vi me quedé con esa idea, ¿cachai? De romper las cadenas del sistema en abstracto, ¿cachai? O el consumismo. Una crítica al consumismo. Claro, ¿cachai? Que una crítica muy potente, muy interesante, pero yo creo que si es que factorizas la sátira que hace a estas críticas, llevas al extremo, ¿cachai? Al desorden por el desorden, al responder a luego entender que no, ¿cachai? ¿Dónde está la virtud en el narrador, Edward Norton? Bueno, cuando participa de Fight Club, pero aún trabaja, ¿cachai? Cuando se está enamorando todavía con Marla. Bueno, él no tiene idea que es él y no Tyler el que está como relativamente enamorado, pero cuando encuentra un balance. Y es el verdadero significado de Fight Club, ¿cachai? Buscar el balance en la vida. Pero al mismo tiempo... O sea, la crítica se mantiene, es súper dura. Es un tema interesante. La película termina con esa gran frase, gran escena completa, pero la última muy frase buena. es francamente brillante, de You met me in a really strange time of my life. Me conociste en un minuto muy raro en mi vida, pero no me queda claro quién es el que sobrevive en última instancia, si el narrador o Tyler. El narrador, yo creo que el narrador. Es que bueno, ese es el tema, que es narrativamente muy valiente haber cortado ahí la historia. Como que, de cierta manera, el protagonista está derrotado ante lo que hizo su alter ego, que logró destruir todo el sistema financiero y que va como a traer una anarquía muy, muy, muy grande, ¿cachai? La que todo el mundo va a volver básicamente a ser cazadores recolectores. Si te das cuenta, a mí lo que me llamó la atención de esa última escena es que él se asume como Tyler también. Claro. Ese que contemplan bellamente y como una forma bastante satírica la destrucción del sistema financiero que estaba recién tratando de destruir, con un ambiente casi romántico con Marla. Claro. Mientras que procede a darle órdenes a los miembros de la célula terrorista y pedirles que le traigan gas y que vayan a hacer cosas. Uh-huh. Es una especie también de síntesis entre los dos personajes. Sí. No es exactamente el narrador que había estado tratando de evitar la crisis. Como que de cierta manera asume la crisis y la asume, no sé si como algo bueno. Síntesis es la palabra. Ese You met me in a really strange time of my life no es como ahora volví a ser el de antes, no, tampoco. Es como que sobrepasé la necesidad de Tyler Durden para lograr como estabilidad o balance, ¿cachai? En mi vida. O todos los problemas que le ocasionan a Tyler, como comentábamos al comienzo Comienza con Tyler como un producto de los problemas psicológicos, el insomnio y todas estas otras cosas que le produce la vida cotidiana que llevaba. Bueno, ¿qué pasa cuando sobrepasa la necesidad de Tyler porque mejoró todas las condiciones que lo originaron? Bueno, logramos la síntesis del final de la película. Lo otro que me llamó la atención, el amigo gordo, Bob. Bob es lo más grande que hay, tremendo. Es muy interesante como este discurso de en la muerte ahora vuelve a ser una persona. Y la autojustificación que se inventa la secta para buscar algo de coherencia dentro de lo que había dicho Tyler todo este tiempo. Hasta ese punto él no tenía nombre, porque la secta no tiene nombre, que es algo bastante clásico de todos los movimientos sectarios. Se suprime la individualidad en pos del grupo, se descompone la identidad y se procede a una especie de sentido orgánico, que está curiosamente el contrapuesto absoluto del problema del consumismo. ¿Cuál es el problema del consumismo desenfrenado? En la atomización. Claro. O sea, la descomposición del grupo. El diálogo de la película te dice, bueno, en la muerte él puede alcanzar ese balance, que también es un mensaje muy potente. ¿Por qué? Porque la sociedad de consumo, la sociedad moderna, nuestra sociedad actual, la muerte está muy lejos. Pero la muerte de cierta manera no se ve tan cercana como en el siglo XIX, donde incluso en los países más avanzados se morían 2 o 3 hijos en una familia de chicos nomás, por problemas de haber nacido con enfermedades, con débiles. La constante histórica nomás, de que la gente se muere porque la vida es frágil y somos mortales. Pero en la medida que ha ido aumentando el consumo, la tecnología, la ciencia, la medicina, lo que es muy positivo, hemos ido alejados de la muerte. Y en la medida que vamos alejando la muerte,
vamos perdiendo conciencia de la propia mortalidad. Claro. Y de la trascendencia también. La vida pasa a ser una carrera hedonista por disfrutar sensorialmente todo lo que podía antes de morir a lo, ojalá, mayor cantidad de años que haya acumulado. Y si además sumáis eso, el tema que acabamos de mencionar de la atomización del consumo, de que la gente no es vista como ciudadano, como sujeto, persona, como miembro útil, como persona, sino como consumidor, y por lo tanto totalmente atomizado, bueno, resulta que se vacía totalmente. Se vacía por un lado la trascendencia en el sentido de mi vida es limitada y por lo tanto tengo un tiempo, y además se pierde el sentido de pertenencia a un pueblo, familia, ciudad, nación determinada, da lo mismo. Una de las consecuencias más complicadas de esta sociedad de objetos o sociedad de consumo es la creciente individualidad que se ordena hacia un criterio de eficiencia. Porque claro, ¿quién sirve? ¿Quién produce? Bueno, el hombre entre cierta edad y cierta edad, ¿cachai? Que no han tenido hijos, ni que se hacen cargo de los jubilados, ni que ellos han jubilado. Y eso te lleva a tener un incentivo que castiga a la familia, como la tener hijos, ¿verdad? Y hacerse cargo económicamente en muchos casos de los padres, no sé, tomar espacio para generar vínculos familiares y no productivos y otras cosas que son muy, muy, muy complicadas, ¿cachai? Yo creo que la crítica tradicional también de las distopías. Si te das cuenta, en las distopías siempre las personas tienen un límite de edad donde están destinadas a morir, pero la muerte ya no es un suceso trágico, sino algo controlado y cronometrado de cierta manera. El Mundo Feliz era bastante claro, porque la gente estaba literalmente genéticamente modificada para morir a, no me acuerdo si eran los 60 años. Y una de las primeras cosas que escandalizan a la gente que va a la reserva es ver ancianos. Ancianos de verdad, no de 60, sino de 70, 80 y arrugados y encorvados y que se cayeron los dientes. No, ese es el tema, principalmente el decaimiento físico. Porque pareciera ser que el hombre está hecho para consumir y para consumir tiene que producir para ayudar también al sistema de consumo. Entonces al final ese es el hombre que importa, ese es el centro de la vida y la parte importante. Contraria a lo que era para todas las civilizaciones antiguas, que de hecho el centro de la vida es la vejez, que es de una persona de 60, 70 años, que es sabia, que es reconocido, que tiene una familia, que ya formó una vida y descansa. ¿Cómo se da entonces esta dinámica en la película? Una rebelión del yo. El propio narrador rebelándose en sí mismo contra esto, pero sin lograr del todo superar esa dinámica en cierto personaje. Y por eso su propia rebelión, su yo interno que se revela, recrimina a su yo consciente el hecho que no se revele como corresponde. O sea, tú me creaste, se lo dice sexual, como yo no te creé a ti, tú me creaste a mí porque me necesitabas. Le dice, yo no me inventé un perdedor. Sí, mira, sobre eso tengo un contrapunto bien interesante, porque yo había llegado a una conclusión sociológicamente puesta de que el momento en el que inicia todo este camino loco en la idea del narrador es por una etapa de enajenación y de búsqueda de personas, ¿cachai? No individuos, sino una dimensión social, ¿cachai? Algo que lo llene y todas estas otras cosas. Y que decanta en este movimiento fascista, ¿cachai? Que tú lo caracterizaste como la exacerbación de la persona, ¿cachai? A esta cosa de la sociología de masa, no sé cómo podéis ponerlo. Pero también, si te das cuenta, y esto juega mucho con esta idea de la segunda parte de la película, en la que ya satiriza un poco esta idea de Tyler Durden como la anarquía por la anarquía, ¿cachai? La rebelión por la rebelión, que los personajes en el momento en que ya forman parte de esta célula terrorista, al perder el nombre y todas estas otras cosas, están literalmente alienados de la manera en que estuvo alienado el narrador al comienzo de la película. O sea, ambos pierden su individualidad, su persona. Ambos forman parte como este masa, este pulp, ¿cachai? Como este cosa sin forma, olor ni color, ¿cachai? Que se mueve de un lugar a otro producto de sus circunstancias, hasta que se subliman con la muerte como una especie de mártires. Claro, y que en el martirio está la individualidad, curiosamente. Ahí hay, de hecho, un detalle muy curioso, que es que tanto la asociatividad extrema que pierde el individuo, como la atomización extrema pierde al individuo. O sea, el hecho de reconocer al individuo de forma extrema, también pierde al individuo. Es contrasentido, de cierta manera. O sea, uno pensaría que la atomización, con todos los problemas que uno le pueda ver, debería reivindicar de forma absoluta al individuo. Pero no. La atomización es un fenómeno que se da dentro del fenómeno de masa. Por eso mismo, el individuo atomizado, de hecho, es lo más estereotipado que puede haber. Eso es algo que está bien estudiado en la sociología de sistemas, de que el individuo pasa a seguir el camino de menor resistencia, ¿no? O sea, lo que dicte el sistema como aquello que es normal es lo que conduce al individuo medio y todos llegan a las mismas conclusiones y terminan en esta etapa de alienación muy grande. Que es lo mismo también que se hace como estudio. El fascismo en general es un fenómeno de masas. Es un fenómeno donde la individualidad no importa, a pesar de que se presenta muchas veces a sí mismo como respuesta a este mundo liberal, de consumo, individualista. Claro. Entonces, curiosamente, se presenta como una antítesis a eso, pero su respuesta finalmente termina siendo igual la pérdida del individuo, la pérdida de la pertenencia. Claro, se genera una pertenencia artificial en el grupo.
Pero eso mismo queda graficado también en esta secta que crea, que al final es absolutamente artificial y no da sentido de pertenencia y de trascendencia y todo lo demás que predican en un principio, que es lo que están buscando. Bueno, ¿qué hay después de la destrucción del sistema financiero y volver a ser como cazadores Nada. recolectores? Nada. Trust me. Everything's gonna be fine. You met me at a very strange time in my life.